Saludos desde Yaracuy, Venezuela. En ocasión de abrir este seminario Presencia Cultural y Simbólica de la Mandioca, organizado desde el Archivo Regional de Folclore del Estado Yaracuy. La mandioca, como símbolo de origen, es el tema que nos convoca, y sobre ello hay que decir que valorar la trama de significación simbólica presente en torno a la mandioca supone abordar el mito como presencia. De esa presencia del mito no escapan los frutos que para el humano tienen una significación trascendente. La yuca o mandioca es uno de esos frutos de las entrañas de la tierra que encarnan el simbolismo del nacimiento, tanto del fruto como de los grupos humanos que dependen de su abrigo como base espiritual y sustento biológico, en una misma figura que contiene ambas nociones. Lo humano, o más bien el humano, no pertenece a la frialdad lógica de aquello que concebimos como pensamiento racional. Va más allá. Se mueve entre lo telúrico y lo festivo, entre el amor y el dolor, entre lo sagrado y lo profano, entre el símbolo y la realidad. Pero no lo hace de manera separada, en compartimientos estancos. Esta relación se da en planos complementarios que se contienen unos a otros, se interpenetran, se imbrican y se abrazan como espacios en permanente e inconsciente comunicación, sin los cuales perderían sentido las analogías que los pueblan. En la tierra, donde se edifica el tiempo y sus misterios, en sus entrañas, reside una fuerza inmanente venida desde las voces ancestrales de la que ni siquiera sospechamos su existencia. Fuerza expresada en los espacios festivos, espirituales, hieráticos o de contemplación, donde la danza de las horas reúne las experiencias pasadas con el presente para reinventar los sueños, posibles o no. Unir dos mundos, dos tiempos, dos planos, dos energías que se oponen y se atraen, pasa por una experiencia trascendente que toca fuerzas que van más allá de la comprensión regulada por la razón instrumental. El símbolo encarna una idea, un secreto, un misterio, algo que hay que interpretar desde códigos insondables para entendernos, una interpretación que justifica la realidad, algo que complementar dentro de sus propios referentes de sentido. Cuando asumimos a la yuca como símbolo, lo hacemos porque ella está en ese plano del mundo supralógico. Nuestros indígenas yecuana, que habitan en los estados Amazonas y Bolívar, en el Alto Caura, el Erevato y el Michare, en Bolívar, y en el Alto Ventuari, el Orinoco Medio y los ríos Cunucunufla, Iguapo, Padamo y Parú, los mismos que comparten territorio almado con la Amazonía brasilera, los mismos que en ese tiempo originario surcaron las aguas y abrieron surcos en la vegetación, haciendo caminos desde lo que es hoy Brasil y Guyana, para aposentarse en este territorio
tienen a la yuca en ese universo de su cosmogonía ancestral. Desde la narración oral, que la presenta como alimento ya procesado en forma de casabe, que es traído por un damodede o mensajero de la diosa Yamancabe, guardiana de la yuca y dueña de la comida, quien vive en lo alto del cielo, pasando por el mito que lo presenta como uno de los frutos del gran árbol de la vida, del que Cuchicuchi, en forma de rabipelado, se trajo del cielo o cajuña una astilla escondida entre sus uñas, que luego sembraría, dándole nacimiento terrenal, hasta el árbol con sus raíces salidas tanto del cielo de arriba como del cielo de abajo, o las diferentes narraciones existentes en la Morenés de América que nos hablan de Mani, la hija de Atioló y de Satiamaré, quien ante el rechazo de su padre le pide a la madre que la entierre, y de ese lugar donde la iguana cuidaba de ella nació la planta de yuca. La misma Mani, en otro contexto, en el amazónico venezolano, la hermosa niña que muere tempranamente y es enterrada en una choza u oca, de donde nace una planta cuyas hojas envenenan a los pájaros, pero que la tribu conserva al desenterrarla y ver sus raíces gruesas y largas, simbolizando el cuerpo de la niña, que sería en este caso la niña casa o Mani Oca. También está en el relato que nos habla de Mandi O, la niña fea de la tribu de manos largas y flacas, que ante el rechazo de la tribu es aconsejada por Tupá, el dios de los guaraníes, para enterrar sus pies en la tierra, en un espacio previamente incendiado en el medio de la selva por la fuerza del rayo, y de allí nace la planta de mandioca, emparentada con el nombre de estas adolescentes entregadas a la gran madre generadora de vida. Aquí, en todas estas formas de representación, están operando los elementos fundantes: la tierra sobre la que se siembra y nace la vida, el agua, en la humedad de la tierra, en la humedad ambiental, en el rocío y en la lluvia, el fuego, en la fuerza quemante del rayo, y el aire, que es inmanente a la existencia de todos. Símbolo y representación, símbolo y mito, elementos y símbolo, símbolo y alimento, unidos como totalidad para la existencia humana. Si el humano comiera solo para alimentarse, simplemente se concentraría en hacer un acopio de nutrientes y los consumiría de cualquier modo, de pie, andando, corriendo, acostado. No tendría importancia hacerlo de cualquier manera, pues la idea sería dotar de energías al organismo y ya. Pero el ser humano, poseedor de alma, de percepción, de poiesis, va más allá. Se vale de unos elementos del entorno que a la vez requieren de su presencia para reproducirse. Domeña el paisaje, lo transforma sin desvirtuarlo, vive en equilibrio con él, se vale de unas técnicas y unos conocimientos heredados, adaptados a su tiempo y hasta transformado por él, de unos métodos de conservación, de cocción, de separación de componentes
y reinventa su paisaje interior, volcando sobre una superficie de memoria secretos y misterios que los dioses le entregaron a quienes lo precedieron en el plano terrenal. Y esto lo hace desde el tiempo primordial, desde el tiempo de los orígenes. Esos mismos orígenes que hunden sus raíces en el mito, tal como la yuca se hunde en el vientre terrenal. Especialmente la yuca amarga, con sus naturales condiciones de tubérculo de raíz, de condición venenosa, a la que separándole y sometiendo sus componentes al elemento fuego, logra el indígena transformar el venenoso ácido cianhídrico y hacerla un pan de vida en cualquiera de sus formas de elaboración. Porque decir mito es decir misterio. Y decir misterio es nombrar uno de los aspectos más profundos del símbolo, en tanto y en cuanto este nos lleva a ese tiempo inicial y lo reactualiza, en este caso a través de esta especie, a través de la yuca o mandioca. Pero hay que resaltar que el símbolo no existe por sí solo. Aún siendo preexistente a la razón, necesita de las almas que lo cobijan para ser aprehensible sin despojarse de la naturaleza inmaterial que lo trasciende. Reside en el corazón del mito y a través de él abre las puertas que permiten los pasajes hacia las hierofanías, hacia la experiencia cosmogónica. Nuestra América mestiza está cruzada por universos míticos venidos desde las entrañas de la tierra, que sirve de vientre al alimento que habrá de transformarse y perpetuarse desde nuevas simientes recurrentes, venidos desde el cielo de arriba, deslizándose por las ramas imaginadas de nubes habitadas, navegando en el viento indetenible de las distancias o emergiendo de las aguas primordiales donde moran los guardianes de las horas. Los relatos que se mueven desde la oralidad, cuentos, leyendas, mitos, son múltiples y de diverso fundamento. Dan cuenta del origen, de los ciclos, de las normas sociales, del diluvio, de la muerte y de la vida. Los mitos de origen sobre la yuca o mandioca no existen solos. Siempre tendrán que estar acompañados por aquellos que dan cuenta del origen del fuego, pues este tubérculo milagroso y milenario no se come si no ha sido sometido al abrasador poder de purificación que el fuego encarna, salvo en aquellos casos donde se consume en forma de harina. De igual modo, habrá de verse sin separarlo de aquellas narraciones que palpan in illo tempore para conectar con el origen del hombre. Para las culturas indígenas, el mito es la génesis de los héroes y dioses que establecen el orden social, pero no como personajes de universos fabulados e irreales o como creaciones literarias, productos del genio creativo de algún escritor, sino como referencias que dan sentido a la existencia y sostienen la estructura de la sociedad que lo sustenta. La tierra, el cielo, los mares, ríos, montañas, las piedras, los astros, los minerales, los alimentos, los animales, habitados como están de almas y seres etéreos, y el hombre mismo como fuerza y creación de la naturaleza, que convive con ella en una relación de equilibrio y reciprocidad, están permeados por la presencia de los dioses y diosas creadores que habitan las cosmogonías.
Así podremos encontrar en la concepción mítica de la creación del hombre que este fue realizado con barro, es decir, con los elementos tierra y agua, con madera o con especies vegetales transmutadas en especie humana, o que el humano se transfigura en alimento y garantiza el sustento de la especie. El ser humano moldeado con masa de maíz, el ser humano cuya existencia terrenal se sostiene gracias a la yuca, que es nacida por intervención de los dioses, por la audacia del hombre para hacerse de su simiente celestial y plantarla en la tierra, y por el sacrificio femenino de quienes se sembraron en la tierra y en la memoria en un por siempre, pues el nacimiento, la vida y la muerte, siempre dos planos opuestos y complementarios que se atraen y se contraponen a la vez, creando un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, unidos en una sola entidad y cubiertos por un mismo arcano hermético, son elementos fundamentales para explicar la presencia del hombre en la Tierra. Antropológicamente, la etnohistoria está llena de narraciones que dan cuenta del nacimiento, de las creencias y los sistemas de vida, de la visión religiosa y los sistemas de curación, de las normas y los ritos de pasaje y de los fenómenos naturales que intrigan al humano desde el fondo de los tiempos. La ritualización reinventa el orden universal y reactualiza las acciones de los dioses, sosteniendo la significación y resignificando tanto el mundo sagrado como las acciones cotidianas afines o antagónicas en oposiciones significativas. También es necesario decir que los símbolos no existen per se, se validan en la medida en que traducen la significación trascendente que mueve los hilos invisibles, generadores de sentido vital para los hombres y mujeres que a ellos se aferran. Si no, ¿quién podría explicar por qué las cestas que las mujeres usan en el proceso de elaboración del casabe deben ser hechas por hombres experimentados que conozcan la historia sobre las que se sustenta su origen? No pueden ser hechas por mujeres, aunque sean sus manos las que transformen la harina de yuca en casabe. Más allá de su función o estructura, que es en la significación que entraña individual y colectivamente el símbolo, donde reside su fuerza generatriz. Creemos con Clifford Geertz que es este nivel de significación simbólica lo que forma parte de nuestras particularidades culturales y lo que a su vez diferencia a un colectivo social del resto de los colectivos humanos en cuanto a los rasgos distintivos de su cultura comunitaria, es decir, de su diversidad cultural. El tiempo mítico es distinto a nuestro tiempo cronológico habitual. Es un tiempo recurrente, infinito, perdurable, al que se regresa mediante el ritual y se reactualiza en términos de validar la verdad que en él está guardada secretamente. Aunque posea carácter universal, solo puede entenderse en el contexto cultural de la sociedad donde se reproduce, donde se produce y reproduce. Es uno de los temas más álgidos de la antropología, aunque, paradójicamente, uno de los de mayor complejidad y profundidad en el análisis, por lo que a ella le ha correspondido el desmontaje de todo un andamiaje robustecido por la arrogancia científica para poner en valor su profundidad innegable. El mito es la realidad suprema, inobjetable, definitiva, máxima, plena. En él reside
el origen del mundo, de la agricultura, de los hábitos, de la norma social, de las costumbres, de los períodos, de las constelaciones, siendo realidad y cosmogonía dentro de una racionalidad que es inherente a su estructura y a sus significados. De esto puede dar cuenta el casabe. Su redondez no es casual. Como en otras culturas podría ser un pan cuadrado o alargado, pero no, es circular, blanco e inconmovible como la luna. Fue, es y seguirá siendo redondo, no por capricho antojadizo, sino porque representa a la pareja del astro y su procesamiento se da solo en días soleados, mostrando aquí una relación de complementariedad. Los símbolos y el mito definen y determinan el tiempo, sí, pero el tiempo originario, que es un tiempo indeterminado, no datable, no fechable, pues el origen desde su narrativa concreta no tiene determinación precisa, es primigenio. Es sagrado, por tanto, religioso. Es misterioso, por tanto, hermético. Es verdad sobre otras verdades, por tanto, incuestionable e incontrovertible. Allí está la yuca, inmutable, trascendente, profunda, rotunda y silenciosa. Allí sus misterios, su significación trascendente, sosteniendo la vida en la continuidad de los días. Allí están los símbolos, nacidos de los arquetipos y a la vez parte de ellos, retornando a su raíz. Allí el mito generador del símbolo y con su existencia naciendo de él en una parábola recurrente. Allí los elementos arquetípicos, simbólicos, míticos, sagrados, los elementos fundamentales, fuego, viento, agua y tierra. Los dioses exiliados que nos rigen siguen allí, determinan, fundan, favorecen, purifican, conducen, median, prolongan, regeneran, dan paso a otros cielos, destruyen cuando no sabemos encontrar el punto de comunión para convivir en equilibrio. Dos masculinos y dos femeninos, activos y pasivos, oposición y complementariedad. Son representaciones de la infinitud del tiempo sagrado conviviendo y rigiendo el tiempo humano finito y rotundo. Con la comprensión de lo antes dicho, sostenemos la yuca, aipi, cassava, cachire, quichire, ire, guacamota, manioca o mandioca. Es un símbolo de origen. Es un símbolo de origen que además tiene valor patrimonial por lo que en sí misma ella representa. De esto hablaremos en el próximo encuentro de este seminario. Hasta acá nuestro tema que está orientado a ver a la mandioca como símbolo de origen. Nuestro saludo nuevamente desde Yaracuy, Venezuela.